Buenas noches, bienvenidos a Sin Juicio. Esta es la primera transmisión de esta secuencia que va a darse todos los martes a las 10 de la noche por espacio de 30 minutos. Es un lugar, un momento en el que vamos a poder hablar de todo. Voy a tocar distintos temas que van a ser de utilidad para las personas, para las familias, solteros, divorciados, viudos, mamás, papás. Voy a tratar de traer siempre algo interesante que los ayude a solucionar dificultades, conflictos, de una forma lo más armoniosa posible, lo más amical, evitando siempre llegar a juicio, ¿no? No es lo recomendable llevar un juicio adelante por un tema que seguramente tenía solución en el ámbito extrajudicial. Entonces, la idea, la razón un poco de este espacio que estoy muy contenta de tenerlo, es poder ayudarlos. Sé que hay mucha necesidad de conocer los derechos, conocer cosas tan básicas que a veces uno piensa que es básico, pero mucha gente no lo sabe. Entonces, voy a tratar siempre de traer personas profesionales, especialistas en diversos temas para que todos podamos aprender un poco. El día de hoy, como primera transmisión de esta secuencia Sin Juicio, va a haber un consultorio de familia gratuito. Voy a estar aquí durante 30 minutos respondiendo a las consultas que ustedes puedan tener y también algunas consultas que se me quedaron en la bandeja que no he podido contestar. Me encantaría responder todas las preguntas, pero no siempre se puede. Pero hago el intento y esta noche voy a tratar también de poder contestar estas preguntas que se quedaron. Los invito a que dejen sus consultas en la parte inferior de la pantalla sobre el derecho de familia, para yo poder esta noche ayudarlos y poder darles alguna guía acerca de temas que son de su interés, que son importantes para ustedes, para su familia. Voy a saludar aquí a algunas personas que ya se están conectando. Les agradezco por estar aquí conectados en esta primera transmisión de Sin Juicio. Buenas noches, Nin Moreno, Mili Rojas, Miguel Ángel, Andrés Suárez, Giovanna Sandra, Lorena Pereira. Gracias por estar aquí conectadas. Empezando un poco con el tema que nos compete el día de hoy, que es todo lo que es el derecho de familia. Podemos traer acá algunas preguntas que se me quedaron en mi bandeja de entrada de consultas. Y tenemos acá una consulta que dejó Ana. Ana me pregunta: ¿hasta qué edad corresponde a un hijo pasar los alimentos, ya que su hijo está próximo a cumplir los 18 años? Yo tengo que decirte, Ana, que en primer lugar, como regla general, digamos, la pensión para una persona, la pensión que dan los padres a los hijos es hasta los 18 años. Pero, sin embargo, la ley prevé que si el hijo se encuentra estudiando alguna carrera técnica, universitaria, está estudiando, esta pensión puede continuar hasta que cumpla 28 años. Pero es necesario que se acredite que realmente está estudiando y que realmente tiene notas aprobatorias. Solo así corresponderá que la pensión continúe hasta los 28 años. Cuando estas pensiones están judicializadas, es que es necesario esta probanza, porque va a haber un juicio de por medio en el que quizás se le está descontando al padre de familia un porcentaje, una pensión. Entonces es necesario para que así continúe la pensión. Muy por el contrario también, si este padre de familia ve que el hijo ha cumplido 18 y considera de que ya no va a continuar dando pensión porque no se encuentra estudiando, también debe seguir un proceso judicial de exoneración de la pensión alimenticia por mayoría de edad del hijo. Sigo saludando aquí a Gisela Romero. Buenas noches. Miguel Ángel nos pide comentar sobre tenencia compartida. Vamos a ver si se puede también comentar un poco de tenencia compartida. Vamos a ver cuántas preguntas hay esta noche.
Enrique Guamaní, saludos desde Ica, saludos hasta Ica. Es un honor que sigan acá esta página personas de todo el Perú, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que todos podamos estar aquí aprendiendo un poco más de nuestros derechos. Buenas noches, Jesús. A Angelus, ¿no? Nos pregunta si el matrimonio es un contrato. Hay muchas posiciones, ¿no? Hay los que consideran que es un contrato, los que consideran que no. Considero que no lo es, porque no tiene finalidades patrimoniales, sino la finalidad del matrimonio es hacer vida en común. Esa es la finalidad del matrimonio, pero van a haber posiciones diferentes de abogados y es válido. Mili, buenas noches. Ceci, Enrique, Rita, Víctor Suggi, Viviana Cori, buenas noches. Mili Rojas nos pregunta, ¿cuánto es lo que le corresponde a una bebé recién nacida? No podría yo decir cuánto le corresponde, porque todo va a estar en función a las necesidades que tenga esta bebita recién nacida y el estado de capacidad, la capacidad económica que tenga el obligado a prestar los alimentos. Entonces, decir cuánto le corresponde va a estar en función a cuánto es el sueldo, la remuneración mensual de la otra persona a la cual le corresponde dar pensión. La ley no establece un mínimo, de pensión. No dice nada al respecto, pero sí nos dice cuál es el máximo y nos dice que de ninguna manera la pensión alimenticia podrá exceder del 60% de los ingresos netos del obligado. ¿Ya? Tenemos ese parámetro en lo que es el máximo, pero no tenemos lo que es el mínimo. Quiere decir que yo, probando, ya sea en un centro de conciliación, de manera armoniosa a la otra parte, cuáles son mis gastos, contrastándolo con los ingresos que él o ella tiene, se podrá establecer una pensión, la cual no será estática en el tiempo, sino que podrá aumentar según aumentar en las necesidades del niño. No es lo mismo una pensión que se le concede a un bebito que está recién nacido a que pasen 3, 4 años y obviamente los gastos aumentan. Buenas noches, Ana María. Por favor, está de más decirles, creo, porque ya veo varias consultas, que dejen sus consultas en la parte inferior de la pantalla para poder acá seguir conversando y seguir dándoles alcances sobre los diversos temas que competen al derecho de familia. Cori, buenas noches desde Huancayo. Yo acá feliz de que desde Huancayo también estén conectados siguiendo esta transmisión. Giovanna Sandra pregunta, doctora, ¿cómo puedo hacer para alimentos de mis hijas? Entiendo que lo que quieres decirme es cómo puedo hacer para obtener pensión de alimentos para mis hijas. Hay dos opciones. La primera, que te sientes a conversar con el padre de tus hijas y con los documentos sobre la mesa, con los tickets, recibos, voucher, constancias de gastos, puedas tú conversar con él, con sus documentos que acrediten su capacidad económica y ustedes puedan llegar a un acuerdo consciente de lo que gastas como de lo que él también gana, ¿no? No podemos, por ejemplo, exigir una pensión de 2.000 soles a una persona que gana 2.000 soles. Sería algo absurdo, ¿no? No puedo tampoco obligarlo a que me dé una pensión de esa cantidad si sus ingresos no pueden poner en peligro su subsistencia. Entonces, tratar de buscar un equilibrio y si yo tengo una necesidad, contrastarla con el ingreso que él tiene. Y la segunda opción para poder acordar lo que es la pensión alimenticia es en sede judicial, ¿no? Donde también tengo que probar cuáles son mis gastos, probar cuánto es la capacidad económica de la otra persona, que tienen que los dos acercarse al centro con los documentos que acrediten las dos situaciones para que juntos puedan llegar a una pensión alimenticia. Gisela Romero me pregunta, quisiera saber si la mujer que va con el hijo de la casa de su pareja y no deja que el padre pueda llevarse a su hijo a su casa, solo deja que lo visite en la casa donde ella está con el niño,
Aún no hay ninguna demanda ni nada judicial. ¿Qué debe hacer el padre? Este caso se da mucho, ¿no? En el que la madre que vive con el niño solo quiere que el padre pueda relacionarse con su hijo dentro del hogar materno, ¿no? Y no permite que lo pueda sacar. Digamos que en determinadas edades del niño, cuando tiene meses de nacido, quizás es lactante, se podría justificar de alguna manera el externamiento, ¿no? Porque un bebito que de repente que toma su leche o lacta cada 2 horas, cada 1 hora, cada media hora, ¿no? Pero si no es el caso y este padre siente que está siendo limitado en su derecho de interrelacionarse con su hijo, lo que puede hacer es, primer camino, invitarla a un centro de conciliación para que puedan establecer un régimen de visitas o una tenencia compartida o la fórmula que ellos crean conveniente, pero de mutuo acuerdo, cada uno evaluando la situación de cada uno, la situación del niño, qué es lo mejor para él. Porque siempre tenemos que fijarnos primero en qué es lo mejor para él y después ya pensar en qué es lo mejor para nosotros. Pero debemos de pensar primero en ellos, ¿no? Y pensando en ellos únicamente vamos a llegar a acuerdos muy bonitos y que se cumplen. La segunda opción es ir a sede judicial y probar al juez que estoy siendo limitado en mi derecho de interrelacionarme con mi hijo. Y ya el juez, con todas las pruebas que se puedan acompañar en juicio, determinará cuál es el mejor régimen, ya sea de visitas o tenencia compartida, según se solicitó en demanda, para el niño. Nin Moreno nos dice: soy un padre con una discapacidad física severa, tengo 3 hijos de 23, 9 y 6 años. Gano el sueldo mínimo y paso una manutención de mutuo acuerdo de 700 soles, pero la madre de mis hijos me exige que le pase más, lo cual ya no puedo. Yo vivo en provincias y la madre de mis hijos vive en Lima, ¿no? Nin, si tú eres un padre que tiene una discapacidad física, evidentemente no se te puede exigir lo mismo que a un padre que está completamente sano para poder trabajar. Si tú deberías, te aconsejo que le transmitas esto quizás hasta con pruebas en mano de tu discapacidad, salvo que sea evidentemente, ¿no?, notoria, para que ella pueda entender tu situación y no te exija de esta manera algo que por tu misma discapacidad no puedes atender, ¿no? En todo caso, si la madre de tus hijos opta por iniciar un proceso judicial para exigirte una suma de dinero que, según me comentas, no puedes, ya en juicio se probará tu incapacidad y realmente lo que puedes tú contribuir con estos hijos. Igual, bueno, la norma prevé que si el padre de los hijos no puede contribuir con una pensión alimenticia suficiente, se puede recurrir también a otros parientes de los chicos, ¿no? Parientes que correspondan a tu lado familiar. Vamos a continuar con las preguntas. Víctor, Enrique Guamaní dice: ¿qué trámites hay que seguir para la separación y el costo cuánto sería? Enrique, entiendo que tu pregunta va orientada a lo que es un divorcio, ¿no? A lo que es un divorcio. Actualmente tenemos varias opciones para poder acceder al divorcio. Tenemos el divorcio administrativo, que comprende lo que es el divorcio municipal o notarial, que seguramente muchos hemos escuchado hablar. Algunos le llaman divorcio rápido porque demora aproximadamente de 2 a 3 meses. Y la otra opción es el divorcio ya en sede judicial, cuando hay una causal de por medio, en la que tenemos un cónyuge culpable y un cónyuge inocente. Y tenemos que pedir a un juez que evalúe si justifica disolver el vínculo matrimonial. El costo varía según al abogado que acudas a que lleve el caso, por lo cual deberías ponerte en contacto con el abogado de tu confianza para que pueda liquidarte los montos. Víctor Suyi nos pregunta: tengo a mi sobrina que vive con su papá y mi hermana pasaba su pensión mensual.
Sin embargo, ella tiene 29 años y la jueza no ha aceptado el pedido de quitar la misma porque ella aún no termina su segunda carrera. Víctor, la ley es clara cuando nos menciona de que la pensión solamente va a seguir vigente hasta los 28 años. Solamente subsistirá esta pensión si es que el hijo o la hija tuviera alguna incapacidad físico-mental para poder desenvolverse. Evidentemente, en este caso, aconsejaría la figura de la apelación para que un órgano superior pueda revisar esta decisión. Continuamos con las preguntas, hay muchas preguntas. Negrita Gómez me dice, doctora, buenas noches, si en una denuncia de alimentos se considera o se toma en cuenta el tiempo de pensión que no se le ha dado a mi hijo. Eso es muy importante. Muchas veces vemos demandas que se inician cuando el hijo ya tiene 17 años, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo ya un poco extremo. Y se piensa que la pensión va a operar desde que el hijo nació y pensamos que le vamos a poder cobrar a este progenitor que nunca se hizo cargo retroactivamente. Y lamentablemente no se puede cobrar lo anterior, solamente desde el momento que inicié la demanda. Desde el momento que inicié la demanda, las pensiones se devengarán en forma retroactiva. Desde el momento que lo notificaron al demandado con la demanda. Ya, si inició un proceso en abril de 2020 y lo notificaron al demandado en mayo de 2020, pero la sentencia salió en diciembre de 2020, el demandado deberá cumplir con la pensión en adelante, obviamente, pero también retroactivamente a mayo 2020 en que lo notificaron con la demanda. ¿Sí? Todo lo anterior, lamentablemente, no. Porque se entiende que si no se demandó todos esos años es porque no hubo estado de necesidad, ¿no? Yo inicio la demanda cuando hay estado de necesidad. Muchas veces no es así, pero es la forma como se entiende y cómo se justifica para no considerar las pensiones anteriores al momento de la interposición de la demanda. Buenas noches, Pelaya Torres. Jonathan, buenas noches desde Cajamarca. Gisela Romero pregunta, ¿qué probabilidades hay que un padre tenga la manutención de su niño de 3 años y no la madre? ¿De qué depende? ¿La manutención o la tenencia? No entiendo bien tu pregunta. A ver, seguimos. Claro, Kelly Grimaldo pregunta, ¿hasta qué edad recibe un hijo la pensión de alimentos? Hasta los 18, pero puede extenderse hasta los 28 en caso de que se encuentre estudiando y tenga resultados óptimos, notas aprobatorias. A ver, seguimos. Lul Nancy pregunta, hola, una consulta, si el padre no ha reconocido ni la ha firmado a su hija, ¿qué procedimiento se tiene que seguir para que el padre la reconozca y le pase una pensión? Lul, la figura que se tiene que seguir en este caso sí, definitivamente sí es legal. Hay que iniciar una demanda de filiación. Dentro de la demanda de filiación también se puede solicitar lo que es la pensión de alimentos. Ya se puede solicitar las dos pretensiones en una sola demanda. Evidentemente, dentro de este proceso se va a practicar la prueba del ADN en una audiencia, tanto al padre, a la madre y al niño. Sheila Ivette nos pregunta, doctora, buenas noches, si él no tiene trabajo y tengo 2 pequeños con él, ¿cuánto correspondería para mis pequeños? Hay muchos casos en los que el demandado no tiene trabajo o no tiene un trabajo en el que se pueda demostrar los ingresos. En este caso es muy probable que el juzgador tome como referencia la remuneración mínima vital, porque el hecho de que un padre de familia no esté trabajando, salvo que se encuentre con alguna incapacidad física, ¿no? Pero si no se encuentra trabajando simplemente porque no se encuentra trabajando, no es una excusa para que no pase pensión. Entonces se le va a tener que establecer definitivamente una pensión que va a estar en función a los gastos que acredite la demandante, los gastos sustentados en recibos, vouchers, distintos documentos que prueben los gastos, y si no hay forma de probar sus ingresos, se va a tener que tomar como referencia la remuneración mínima, como anteriormente lo dije.
Ceci pregunta, ¿hay centros de conciliación gratuitos? ¿Se están atendiendo en esta pandemia? La segunda pregunta, están atendiendo dentro de lo que son las demunas, por ejemplo, distritales, hay centros de conciliación gratuitos que, según el distrito en el que se encuentren y las acciones que hayan tomado de salubridad, de salud, sabremos si están atendiendo en forma presencial o virtual. Seguimos con las preguntas. Buenas noches, abogada, le saluda Nilton. ¿Cómo puedo hacer para dejar una relación que no hay comprensión? Y yo quiero dar pensión a mi hija, pero la madre no quiere aceptarme ni quiere conciliar. Y otro tema, que yo compré un bien a nombre de ella, más no el mío, y por ese bien yo llevo una deuda a sí mismo para que compre ese bien. Yo le deposité a su cuenta, pero no cuenta mi nombre. ¿Cómo procedería todo aquello, abogada? Le estaría agradecido. A ver, Nilton, quieres dar pensión, pero la madre no lo acepta. Lo que puedes hacer es hacer giros en el Banco de la Nación a nombre de la madre, para que quede una constancia de que estás queriendo cumplir con tu obligación alimenticia. Inclusive podrías seguir una acción legal también de consignación de alimentos para que se abra un proceso judicial y se pueda establecer también una pensión, ya que la madre se rehúsa a aceptar que tú cumplas tu obligación como padre. Continuamos con las preguntas. Eduardo Pérez dice, abogada, buenas noches, le paso judicialmente a mi hija y la mamá de mi hija no me deja ver a mi hija por el tema de la pandemia. El que le habla trabaja en un hospital y el papá de la mamá de mi hija también en un hospital, pero ella se aferra que no quiere que la vea mi pequeña y me siento impotente. Eduardo, lamentablemente no tenemos normas, el Código Civil no ha regulado lo que es el régimen de visitas, cómo se lleva adelante el régimen de visitas durante una pandemia. Entonces, lo que tenemos que hacer en estos casos es aplicar criterio y también empatía, ¿no? En este caso, según entiendo, no hay un proceso judicial de por medio, pero sí sería importante que le hagas saber a la madre de tu hija, quizás por escrito, a través de un medio electrónico, o hasta diría yo una carta notarial, tu necesidad de ver a tu hija y pidiéndole por favor que te proponga una forma en la que tú puedas verla, porque se entiende, ¿no?, que hay una necesidad de que la niña se relacione con su padre, de que tú como padre te relaciones con tu hija, pero por otro lado también está el temor del contagio, que también ambos lados, ambos puntos de vista son completamente válidos, pero en primer momento te recomiendo que trates de manifestarle tu sentir, manifestarle tu propuesta de los días que puedes ir, en qué forma puedes ir, y en todo caso, si lamentablemente no puedes llegar a un acuerdo y esa niñita que es tu hija te necesita, sí tendrías que acudir a un juzgado acreditando el impedimento. Por ejemplo, llamadas no contestadas, correos no contestados, constataciones de que has ido y no te han querido recibir, y con todo ello, más como me dices, estás cumpliendo con tus obligaciones, acreditar todo ello para que un juez pueda otorgarte un régimen para que puedas relacionarte con tu hijita. A ver, continuamos con las preguntas. Sheila nos dice, Sheila Ivette, hice un juicio en febrero y hasta el día de hoy sigue en calificación. En estos casos sí que está demorado el proceso. Sería bueno que presentes un pequeño escrito pidiéndole al juez que tenga mayor celeridad y que resuelva tu caso, ¿no? Un poco empujar un poquito el caso, porque si lo dejas ahí es muy probable, lamentablemente, que en varios meses no haya respuesta. Hay que estar enviando algún escrito para poder hacerle recordar al juez que estás esperando un proveído. A ver, John Cusi nos dice iniciar está respondiendo a otro seguidor, muy bien. Doctora, ¿qué hacer en caso de alienación parental? ¿Cómo llegar a probar ello? Nos pregunta Xiomara Carla, ¿no? Que la alienación parental, ¿qué es? Es
en palabras así simples, es poner al niño en contra del otro progenitor sin una razón. Este niño puede llegar hasta incluso odiar a su padre o madre del cual le están hablando mal, tener una imagen pésima, y se prueba con la pericia psicológica. Esa es la forma de probar la alienación parental. Esta alienación parental la tiene que determinar un especialista de la salud, un especialista en psicología. Roy Herrera, buenas noches, una consulta. Tengo una hija de 5 años en otro compromiso y un niño de 4 años, con lo cual vivo con mi niño. Y a mi hija, ¿cuánto sería la pensión alimenticia, por favor? Si hemos dicho que la pensión no puede exceder del 60% de los ingresos del obligado, digamos que si queremos hablar totalmente legal, correspondería el 30% a un hijo y el 30% al otro. Corresponde siempre dar por igual a ambos hijos. Ana Iris responde, el padre de mi hijo me debe una liquidación que está en proceso y no le pasa nada y ya tiene 8 meses y se podrá sacar otra liquidación. Por supuesto, si ya efectuaste, Ana, una liquidación, eso no, y que se esté llevando adelante todo lo que corresponde para el cobro de esta liquidación, ello no impide que puedas hacer una nueva liquidación por el nuevo periodo impago. Y también se pueda pedir al demandado que cumpla con pagar la deuda que viene vigente. Seguimos aquí. Jimena Apcho pregunta, ¿cómo sería el régimen de visitas si el padre vive en Ica y el hijo ahora vive en Ayacucho? Definitivamente, si están tan lejos, deben encontrar una manera para que pueda haber una relación. Actualmente contamos con medios electrónicos para poder fomentar este derecho de interrelación, como podrían ser las videollamadas, las llamadas telefónicas. De pronto podría haber no sé, se me ocurre, ¿no?, un día al mes en el que el padre pueda venir a ver al niño, después continuamos con las videollamadas, o de repente el niño puede ir al domicilio del padre, se puede quedar unos días. Ustedes, si optan por la conciliación, que es lo que yo siempre voy a recomendar, pueden hacer un régimen de visitas de la forma que ustedes deseen. Pueden, como dije, que el niño vaya al hogar paterno, fin de semana, vacaciones, regrese. Por conciliación se puede hacer todo y lo van a elegir ustedes mismos como padres. Lamentablemente en sede judicial lo va a decidir un juez y de repente a uno de ustedes o a ninguno de los dos les guste. Entonces siempre va a ser mejor la conciliación. Seguimos con las preguntas. Seleni Yupanqui pregunta, ¿es necesario que el padre firme en el RENIEC si ya existe un proceso de filiación, ya que en la partida está solo la firma de la mamá, no del papá? Si ya hay un proceso de por medio y en la partida de nacimiento no ha señalado al padre biológico como padre, vas a tener que continuar con tu proceso judicial. Pero si estuviese señalado en la partida el padre biológico como padre, debería poder firmar sin necesidad de hacer ningún trámite judicial, y con esa partida ya modificada se podría dar por concluido este proceso de filiación. Continuamos. Milagros Valle nos pregunta, buenas noches Milagros, nos pregunta, doctora, buenas noches, ¿tanto demora en ejecutar un acta de conciliación? Tengo este proceso desde el año 2018 y demora mucho en notificar. Definitivamente, si estás con el proceso desde el año 2018 y no han notificado al demandado es porque algo está pasando. De repente no estás impulsando correctamente el proceso o ha habido algún problema para notificarlo. De repente la dirección que consignaste ya no vive ahí. De repente ya la casa donde vivía a veces está demolida, es un terreno, viven otras personas. Entonces sería bueno que saques una cita para poder a conversar con el especialista legal que ve tu caso y te puede indicar por qué no lo notifican. En caso sea por los motivos que he expuesto anteriormente, que hay problemas con la dirección, pidas que se habilite día y hora para poder notificar a la parte demandada.
o en todo caso recurrir a los edictos, que lo notifiquen por edictos. Pero me parece que por ahí va tu problema, que hay un problema en la notificación. Mili Rojas pregunta, doctora, presenté la denuncia para afiliación a alimentos cuando mi bebé tenía 2 meses y hasta la fecha no da nada. Ya cumple 1 año. ¿Tendrá que aportar todo lo que se debe o se perdió? Cuando demandamos filiación a alimentos, las pensiones se devengan desde el momento que interpuse la demanda de filiación con alimentos. No se ha perdido nada, Mili. Lo que tienes que hacer es liquidar todo este periodo que no ha venido pagando las pensiones y luego ya el juzgado se encargará de enviarlo a la oficina de peritos para que saque un cálculo con intereses de ley y sí se tendrá que solicitar a la parte demandada que cumpla con pagar este monto y bajo apercibimiento de iniciar las acciones de ejecución forzosa, como por ejemplo sería el embargo. Siendo ya las 10:30, me tengo que despedir, ya hemos llegado al final de esta secuencia sin juicio. Nos vemos el próximo martes. El siguiente martes voy a estar con una abogada que es conciliadora, que nos va a ayudar a poder llevar una conciliación adelante, nos va a explicar requisitos, una serie de situaciones para poder llegar a un buen acuerdo conciliatorio. Entonces, que tengan buenas noches, Dios los bendiga y nos vemos el próximo martes. Chao.